Muy bien, el reloj marca en este momento las 11 de la mañana con 27 minutos. Tiempo, señoras, señores, centro de la República Mexicana. Como siempre es un verdadero gusto seguir con usted, continuar con usted en este foro, en este vehículo tan importante de comunicación que además de lo local, pues nos permite, ¿no?, extendernos a prácticamente todo el planeta. La única limitante que tenemos es la accesibilidad precisamente al Internet. Pero de esta forma, bueno, pues estamos penetrando pues prácticamente con todos en toda la orbe. Esto es algo interesante. Fíjese que muy contento hoy porque tengo en la línea telefónica a la licenciada Amalia García Medina. Es Amalia Dolores García Medina, quien es exgobernadora del estado de Zacatecas. Yo leía en Wikipedia y nos dice aquí que es una política mexicana de izquierda, que es integrante del Partido Comunista Mexicano, Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano Socialista, y fundadora del Partido de la Revolución Democrática, al cual renunció en 2018. Fue titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México del 1 de julio del 2015 al 15 de mayo de 2018. El 24. Bueno, hay mucho que decir, pero sobre todo es una persona que está siempre en el tema electoral, siempre en el tema del análisis, siempre en la participación del desarrollo de la mujer y otros contextos. Y yo le llamé el día de hoy, le pedí que nos pusiéramos de acuerdo para platicar sobre un tema que me parece es importante, que se está viviendo hoy en día, como es el nuevo proceso electoral. Un asunto, bueno, con un enfoque interesante, que está moviendo a todas las masas hoy en la República Mexicana, porque el ejercicio electoral está llegando el día de hoy a todos los rincones de nuestro país. Y en ese tenor, pues le quiero agradecer yo a la licenciada Amalia García nos tome la llamada y nos pueda dar un punto de vista sobre este asunto, sobre este contexto en lo particular, cómo se ve la elección del país, cómo se ve la de nuestro estado y la de estados como Jalisco, Aguascalientes, que son distintos en cuanto a la política y los políticos. Iniciada Amalia, con el gusto y el placer de saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenos días. José Juan, buenos días. Siempre para mí es una alegría escucharlo. Además sé que la gente le tiene un gran aprecio, que le escuchan, como usted mismo dice, ya no solamente en la región donde vive, transita, donde está su familia y sus amistades más cercanas, sino en todos lados. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Y sí, vivimos un momento electoral extraordinariamente interesante y al mismo tiempo complejo. Interesante porque son elecciones en donde van a estar en competencia alrededor de 21,000 cargos. Nada más podemos imaginarnos lo que significa que 21,000 cargos de elección popular de todo tipo, desde el nivel local, en el ámbito municipal, en el ámbito de las gubernaturas, en el ámbito de las diputaciones locales, diputaciones federales, y con los partidos políticos proponiendo candidaturas. Entonces ya tenemos a miles de personas compitiendo, haciendo campaña, pero además también es una elección inédita, no solamente por el número, ¿Sí? sino porque ya con la normatividad electoral y con las aprobaciones de reformas en la Constitución, por ejemplo, la reforma paritaria o paritarista, como le llamamos, ¿Sí? que establece la obligación de que todas las candidaturas deben ser 50%, 50%, es decir, paridad de género, ya sea para ayuntamientos, es decir, municipales, ya sea para diputaciones federales, ya sea para diputaciones locales, debe ser paritario. Incluso hubo un gran debate, análisis en el Instituto Electoral y luego en el Tribunal Federal Electoral, porque se planteó que por primera vez los partidos políticos deben postular la mitad de candidaturas mujeres a los gobiernos de los estados, y finalmente de 15 que están en la competencia, en 15 estados del país, habrá nuevas gubernaturas. Se determinó que 7 por lo menos deben ser mujeres. Bueno, el debate, la polémica, y también porque en la nueva normatividad se establece que en las candidaturas debe garantizarse que haya inclusión de lo que es la diversidad humana que existe en el mundo y también en nuestro país. Por ejemplo, tiene que haber presencia en las regiones donde hay poblaciones indígenas, pues debe haber presencia de candidaturas indígenas, no solamente de mujeres, debe haber presencia también de personas de la diversidad sexual. Entonces ya se imagina usted, los partidos han estado
tomando decisiones que garantizan que toda esta diversidad, pluralidad humana esté presente. Y por otro lado, yo le diría que otra característica de esta elección es que siendo tan intensa, tan compleja, con este entramado que resulta muy interesante, otros países están observando porque algunos quieren también transitar este tipo de modelos, también es muy corta. Hoy las elecciones en nuestro país, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en el pasado, que Sí. eran campañas de 2, 3 años, ya cuando se acortaron eran de un año, ahora son 2 meses. Y con lo que ya inició con el banderazo del día 4 de abril, pues en realidad quedan 6 semanas para todas y todos los que están contendiendo. Está intenso, está muy interesante el ambiente político Oiga, del licenciada, país. y fíjese que nos llama la atención porque, bueno, recientemente estamos viendo cosas que no observamos, ¿no? Las elecciones, por ejemplo, en Ecuador, donde pues estas nuevas reglas y bueno, la segunda vuelta y bueno, otro tipo de cosas. Hoy creo que nuestro país está siendo observado de manera muy importante porque a quien se le conoce como el árbitro, pues está jugando un papel pues interesante, ¿no? Vimos cómo hoy el INE retira pues o reiteró recientemente la cancelación de uno de los aspirantes en el estado de Guerrero, pero es un ejercicio del cual hoy, licenciada, deben cuidarse quienes aspiran a un cargo de elección popular, además de ser pues una elección diferente, muy vista, tiene reglas, pero reglas como nunca se habían observado. Usted ya fue aspirante de alguna manera en varias ocasiones y me imagino que no estaban tan rígidas, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es resultado de lo que hoy vivimos, la normatividad de cómo actúa el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral, es resultado de un larguísimo proceso de luchas democráticas para que haya organismos e instancias que organicen, preparen las elecciones, las califiquen además, que sean absolutamente ciudadanizados. Esa ha sido la batalla que muchos dimos, yo me incluyo en esas batallas democráticas de hace mucho tiempo, para transformar cómo eran las elecciones en el país, porque durante muchísimos años, en lo que conocemos como la era del sistema del partido oficial del PRI, que duró pues más de 70 años, en las elecciones eran elecciones que estaban absolutamente controladas por el Poder Ejecutivo. Imagínese usted que quien presidía el órgano electoral era el secretario de Gobernación, todavía cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 88 y fue candidato, y también Cloutier fue candidato, Sí. Rosario Ibarra de Piedra fue candidata en esas elecciones, todo se decidía en gobernación, participaban los partidos, pero eran como invitados de piedra, porque la determinación la tomaba el secretario de gobernación. Tal era el control que había en ese momento de parte del poder ejecutivo, es decir, de quien era presidente y todas sus instituciones, que ellos tenían control del cómputo y se cayó el sistema electoral. Entonces la batalla, se cayó el sistema electoral y me refiero a los muy jóvenes que no tienen información sobre esto. El cómputo se cayó, no se pudo saber quién había ganado. Muchos decimos, yo decía, ¿verdad? Pues que ganó el ingeniero Cárdenas, pero finalmente a quien se le tomó posesión fue a Carlos Salinas de Gortari. Son épocas muy intensas y luego ha habido distintas reformas, una muy importante a mediados de los años 90 que garantizó finalmente que se constituyera una instancia electoral ciudadanizada, el Instituto Nacional Electoral, con una gran autonomía, con consejeros ciudadanos y ciudadanas que son elegidos ahí y que ya permite que los partidos, formando parte del Consejo, los partidos no toman la decisión, opinan, participan, pero la decisión la toman esas consejeras y consejeros ciudadanos. Entonces, hemos vivido, yo diría, muchas vidas. Es como si yo, sobre todo, usted es mucho más joven, pero yo a partir de lo que he vivido en la historia de México, como si hubiera vivido muchas vidas porque cada momento ha sido diferente y ahora esto que usted señalaba, que es alrededor, son una gran cantidad de candidatos, pero especialmente el de Guerrero y el de Michoacán, se les ha retirado el registro por un asunto que antes no era tomado en cuenta suficientemente o se consideraba que no pasaba nada, ¿verdad? Se decía, México es el país donde no pasa nada y cuando pasa, no pasa nada. Bueno, eso ya quedó atrás, ahora pasan cosas.
Y el Instituto Electoral tiene un organismo de fiscalización de gastos de campaña y de precampaña muy estricto y riguroso. Eso no había en el pasado. En el pasado, medio mundo hacía gastos, dineros, iban, venían. Acordémonos que en una de las elecciones del PRI, pues ya existía el Instituto Federal Electoral, era el IFE en ese Sí, sí, momento, sí. y entonces sancionó al PRI porque se detectó que había destinado recursos, desviado recursos de Pemex, recursos millonarios, a la campaña, a las campañas del PRI. Y entonces ya el IFE, ciudadanizado, con una composición de personas con alta autoridad moral, pues sancionaron al PRI con una suma altísima, no recuerdo cuántos millones fueron. Y ahora, ya en la nueva normatividad, que ahora es muy estricta, como usted bien decía, a quien no reporta gastos de campaña, incluso aquellos que no tienen que ser dinero, pero los contabilizan, no lo reporta, les puede quitar, y así lo establece la norma, la candidatura, retirarle la candidatura. Bueno, es muy polémico esto, ha generado debate, ha generado apasionamiento, vamos a ver qué pasa en el país en las próximas semanas, porque esto está intenso. Pero al mismo Sí. tiempo, una de las intenciones del INE es acotar que no haya ni recurso público ni dinero de pues mal habido del narco, ¿verdad? En las Así es. campañas. Caramba. Licenciada, y en su experiencia usted decía una frase interesante ahí de no pasa nada. Yo tomo también una de la Biblia, un pasaje bíblico que decía, vendrán cosas peores. En su experiencia, ¿qué opina? Nunca llegamos a pensar que en este país hoy los partidos se aliaran, ¿no? Como el caso del PRI, del PAN y del PRD, pero bueno, además de aliarse, ir en contra de un nuevo instituto. La verdad es que Morena es recientemente es nuevo comparado pues con la antigüedad o la historia que tienen estos tres partidos políticos. ¿Qué opina usted de este tipo de fusiones? Y además de hacerlas hoy, yo no sé si sea el poder por el poder, pero unirse y ir en contra de una fuerza política. Bueno, en el pasado ha habido alianzas y la ley lo permite. Lo que usted señala muy correctamente, que llama la atención, y yo digo que preocupa, es que haya alianzas en donde no se sabe cuál es la coincidencia. La coincidencia de propuestas para el país, de propuestas para la gente, de proyecto de gobierno o de propuestas legislativas, sino que sea nos aliamos para ganar. Ya hay dos grandes bloques que han hecho dos grandes alianzas. En este momento está Morena con sus aliados, ¿verdad? Una gran cantidad de partidos. Está por otro lado esa otra alianza donde está PRI, PAN, PRD, yendo juntos. Está Movimiento Ciudadano que va solo, pero le puedo decir que la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es, ¿cómo es que fuerzas políticas que tienen ideologías, visiones, propuestas tan distintas van juntos? Y creo que lo que hoy desearíamos, lo digo porque lo escucho de amistades, de gente, de académicos, de personas que hacen análisis y dicen, lo deseable sería que las fuerzas políticas tuvieran un perfil nítido, claro, que si vamos a votar por alguien supiéramos qué esperar de esa fuerza política y de quienes llegan a ese espacio de decisión, porque son espacios muy relevantes. Lo que ahí deciden influye en la vida de mucha gente para bien o para mal, Claro. ya sea en un municipio, en un estado, en un congreso local, en un congreso federal. Y entonces el no tener claridad de cuál es su perfil, cuál es su ideología, cuáles son sus propuestas, porque todo eso se ha diluido, creo que empobrece la política. La política hoy lo deseable es que sea una política de competencia, de propuestas, debate de ideas, en donde esté presente no la descalificación personal, no la descalificación que agravia, sino que estuvieran presentes las ideas, porque la gente a final de cuentas, la ciudadanía, lo que quiere saber es a qué atenerse con las promesas y los compromisos y la visión de cada quien. Y yo incluso he dicho, José Juan, usted seguramente me oyó decirlo Sí. cuando yo era gobernadora, que el principal compromiso y obligación de un gobernante, del nivel que sea, es darle resultados a la gente, ya sea que sea alguien de un partido o de otro, pero si llega un gobierno, la gente espera resultados, para eso votó, y además, porque la gente contribuye no solo con el voto, sino con sus impuestos, y entonces dar resultados es lo principal, pero entonces saber qué propone cada quien. Lo deseable sería eso, ojalá
que se recupere, y usted está en un medio de comunicación importante, aquellos debates que se llegaron a hacer al principio, después continuaron, pero fueron perdiendo contenido, debates entre candidatas, candidatos, y que quienes los quienes conducen los pongan a plantear qué van a hacer en los temas más importantes de la gente. Estamos ante una situación límite grave hoy en el planeta porque la pandemia ha destrozado la economía de buena parte del mundo, de todo el mundo, y eso se refleja hasta en el lugar más apartado de China o de donde sea, se refleja el impacto de la pandemia en todo el planeta. Se han perdido empleos, se han perdido vidas humanas, y entonces, ¿qué se propone para reactivar la economía? ¿Qué se propone para tener sistemas de salud universales de calidad, que es un derecho de la gente, ¿verdad? ¿Qué se propone para garantizar que los gobiernos y que el Estado mexicano sea un Estado cuidador, que cuide verdaderamente de las personas, de las familias, de los habitantes? Está no solamente el tema de la pandemia, de la economía, está la grave situación de inseguridad. Sí. Entonces, ante todo eso, quien va a gobernar va a tomar decisiones, y la ciudadanía tiene derecho de saber qué propone cada quien, para que cuando vote por alguien sea no solamente porque simpatiza personalmente, que eso está bien, porque seguramente los conocen, los han visto, pero gobernar significa dar resultados, y se necesita saber qué harían, y si no lo logran, por qué no lo lograron, que también puede haber razones de peso. Así es. Licenciada, bueno, y final de cuentas yo agregaría un par de temas más, si usted me permite. Me gustaría precisar solamente qué opina usted ya en concreto sobre la actuación que está teniendo ahorita este árbitro, este órgano regulador también de las y organizador también de las campañas, como es el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo lo califica? Porque hoy vemos, bueno, que trae un ejército de gente vigilando, fiscalizando el desarrollo de las campañas, y si en esto usted cree, licenciada Amalia, que haya esa pelea de la que a veces nos hacen pensar algunos medios de comunicación nacional, donde dicen, no, es que lo que pasa es que el INE, como no es un instituto que puso el actual presidente de la República, hay una pugna, hay una pelea, o otras voces que dicen, no, es que, ¿sabes qué? El INE lo están usando los partidos de oposición para quitarle fuerza al actual partido gobernante en el país. ¿Usted cómo califica esta actuación finalmente? Bueno, hay distintas interpretaciones, y seguramente el debate y el análisis va a seguir durante mucho tiempo. Yo lo que quisiera y lo que veo es a un Instituto Nacional Electoral que tiene una normatividad, que tiene reglas, que tiene una ley, que tiene una obligación jurídica que cumplir. Y entonces están analizando y tomando decisiones sobre las actoras y los actores del proceso electoral y sobre los partidos políticos, no solo sobre las personas. Lo que veo es que hay argumentos de fondo, argumentos de peso basados en normas que están en la ley, están teniendo elementos de peso del ámbito de nuestro Estado de Derecho que hemos construido los mexicanos, las mexicanas a lo largo de años. Y claro que cada decisión puede resultarle muy beneficiosa a algunos y muy negativa para otros, pero lo que yo veo es que están actuando con la ley en la mano, y por eso a todos los actores políticos, actoras políticas, candidatas y candidatos, a lo que los está conminando es a que lean, y que sus equipos lean lo que dice la ley, las reglas de la competencia, porque ahora no se vale solo decir, no, pues voy de candidato y ya. No, hay reglas cada vez más rigurosas, que yo creo que también se han hecho más duras, es muy complejo, por las desconfianzas que se han construido a lo largo de años. Todo el mundo tiene desconfianza de los otros, hay desconfianzas mutuas, y entonces nos hemos dado un sistema electoral de los más complejos del planeta. ¿Qué sería lo deseable? Que se genere confianza, que se respete la normatividad, y que luego se pueda desmontar esto que es tan complejo, pero simple y sencillamente porque ya se tiene confianza en que cada quien va a actuar de manera pulcra y ateniéndose a la ley. Bueno, licenciada, pues como siempre, le quiero apreciar, ojalá y no sea la última ocasión en este proceso, creo que hay todavía cancha para
abordar algunos temas en lo particular. Yo, como siempre, le aprecio que nos tome la llamada y que pueda compartir con nosotros sus opiniones, ¿no? Que me parece es algo que llama la atención. Gracias, José Juan, y de verdad que me da muchísimo gusto que usted abra espacio también para la reflexión, porque es necesaria. Hay que hacer un alto en el camino de unos minutos y a ver, reflexión, ¿a dónde ve el país? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos cada quien? Lo felicito por ser ese gran periodista que es, lo conozco hace mucho, desde muy joven, y esa es su vocación y lo hace de lujo. Muy bien, muchísimas gracias, le aprecio el comentario. Hasta luego. Ahí tiene usted a la licenciada Amalia Dolores García Medina. Ella fue gobernadora de Zacatecas, como usted ha de recordar, ¿no? Tiene una carrera política en todos los planos, en todos los partidos. Fue de 2004 a 2010 gobernadora, si usted se recuerda, pero ya había sido diputada federal también, presidenta del Partido de la Revolución Democrática, senadora del Congreso de la Unión, diputada local de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En fin, hay muchísimas cosas que hablar de Amalia García Medina. Yo le aprecio mucho el hecho de que nos haya tomado la llamada. Hoy está también en un ejercicio interesante, participando en un partido político, pero nos pidió la prudencia hoy precisamente por las nuevas reglas del INE, pero por supuesto que habrá ya oportunidad de platicar con ella en este ejercicio. Muchísimas gracias. En nombre de quienes conformamos este noticiero, hoy en la conducción y en la operación técnica, Fernando Lujano, y un servidor de ustedes, como siempre, en lo que hacen la parte periodística. Quédese con nosotros, siga, léanos, escriba. Estamos haciendo cosas diferentes, estamos haciendo cosas que le gusten a usted. Estamos trayendo a los candidatos y se los estamos poniendo de pechito para que usted de alguna manera le pregunte, le sugiera, le ponga una queja sobre alguna situación en lo particular. Solamente la limitante no le hace que sea en redes. Seamos respetuosos, cualquiera que sea el candidato, para que tengamos un proceso súper de calidad. De veras que eso hace muchísima falta. Nos vemos pues, pásela bien. Quien le habla, el de la voz, el licenciado José Guañamas Elías. Bye, Saldívar. Bye, bye.